mi madre dijo, solo tengo una hija. Yo era la otra. Mis padres adoraban a mi hermana y me trataban como si no valiera nada. Así que me marché a los 20. Pero lo que ocurrió después destruyó su ilusión perfecta. Mi madre dijo exactamente estas palabras el día de mi cumpleaños número 18. Solo tengo una hija. Yo estaba parada a menos de 3 metros de ella cuando lo dijo. La vecina había preguntado por sus hijas y mi madre sonrió con esa expresión que reservaba solo para hablar de Bruna. Yo era la otra. La que no contaba. Permítanme explicarles cómo es crecer siendo invisible en tu propia casa. Imaginen despertarse cada mañana sabiendo que todo lo que hagan será comparado con alguien más. Y que siempre van a perder esa comparación. Bruna era 2 años menor que yo, pero desde que nació se convirtió en el centro del universo familiar. Era rubia como mi madre, tenía ojos azules como mi padre, y según todos era un ángel caído del cielo. Yo tenía el cabello castaño oscuro, ojos marrones, y aparentemente había heredado todos los defectos de ambos lados de la familia. Los cumpleaños eran especialmente brutales. Para Bruna siempre había fiesta, decoraciones, invitados, regalos envueltos en papel brillante. Para mí había una torta comprada en el supermercado y un par de regalos que claramente habían sido comprados a último momento. Cuando cumplí 15 años me regalaron un suéter talla extra grande color mostaza. Cuando Bruna cumplió 13 le compraron un iPhone y organizaron una fiesta sorpresa con 30 invitados. Pero lo que realmente me dolía no eran los regalos. Era la atención. Cuando Bruna hablaba todos escuchaban como si estuviera pronunciando un discurso presidencial. Cuando yo hablaba mis padres literalmente miraban hacia otro lado o comenzaban a hacer otras cosas. Una vez estaba contándoles sobre un premio que había ganado en el colegio y mi madre se levantó en medio de mi frase para revisar si había llegado el correo. En el colegio Bruna era la estrella. Buenas notas sin esfuerzo, popular, capitana del equipo de debate. Yo tenía que luchar por cada calificación y aún así nunca era suficiente. Cuando traía un 8 a casa la pregunta siempre era, ¿por qué no un 10 como Bruna? Cuando Bruna traía un 7 era porque el profesor había sido muy exigente o porque había tenido una mala semana. La diferencia en el trato médico era abismal. Cuando Bruna se quejaba de un dolor de cabeza inmediatamente la llevaban al doctor. Cuando yo me rompí el brazo jugando básquet tuve que esperar 3 horas en casa mientras terminaban de ver una película porque no querían perderse el final. El hueso se había movido y tuvieron que quebrarme el brazo nuevamente para colocarlo bien. Hasta el día de hoy tengo una cicatriz y limitación de movimiento. Bruna era consciente del favoritismo pero nunca protestó. ¿Para qué hacerlo? Ella era la beneficiada. A veces me miraba con algo que podría haber sido lástima pero nunca dijo nada. Nunca intercedió por mí. Nunca compartió la atención. Era como si hubiera decidido que merecía todo lo que recibía y yo merecía todo lo que no recibía. El momento que más recuerdo pasó cuando tenía 17 años. Había estado ahorrando dinero de trabajos de fin de semana para comprarme una computadora portátil que necesitaba para la universidad. Tenía casi todo el dinero guardado en una caja debajo de mi cama. Un día llegué del colegio y encontré la caja vacía. Mis padres habían tomado el dinero para comprarle a Bruna un vestido de $500 para su graduación de secundaria. Cuando les reclamé, mi padre me gritó que era un egoísta por pensar solo en mí cuando mi hermana tenía una ocasión tan especial. Mi madre añadió que yo debería estar orgullosa de contribuir a la felicidad de mi hermana. Bruna se probó el vestido frente a mí y no dijo una sola palabra de protesta. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo el dinero. Era la confirmación final de que yo no importaba nada en esa casa. Era un fantasma que pagaba renta emocional por existir. Pero lo que descubrí ese día cambió todo para siempre. Mientras buscaba mi dinero encontré documentos en el escritorio de mi padre. Papeles del seguro, facturas médicas, registros bancarios. Todo lo que necesitaba para entender exactamente cuánto dinero se gastaba en cada una de nosotras cada año. Los números eran devastadores. Pero en Bruna gastaban 4 veces más que en mí. En ropa, en educación, en actividades, en todo. También encontré algo más. Correos electrónicos entre mis padres y mis abuelos maternos.
En esos correos hablaban abiertamente sobre sus planes para el futuro de Bruna. Universidad privada, apartamento, carro nuevo, hasta un fondo para cuando se casara. Para mí mencionaban la esperanza de que consiguiera una beca porque ellos no podían permitirse pagar mi educación. Fue en ese momento cuando algo se quebró dentro de mí. No era tristeza ni rabia. Era algo más frío. Era claridad. Entendí que nunca iba a cambiar nada. Que podía quedarme y seguir siendo la hija invisible o podía tomar control de mi vida. La gota que derramó el vaso llegó 3 días después de mi cumpleaños número 20. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una oficina y estaba ahorrando para independizarme. Llegué a casa temprano y escuché a mi madre hablando por teléfono con mi tía Joana. La conversación me heló la sangre. Solo tengo una hija, Joana. Bruna es perfecta en todo. Es inteligente, hermosa, educada. La otra, bueno, la otra es complicada. Siempre ha sido problemática. No sé qué hicimos mal con ella. A veces pienso que habría sido mejor si hubiera sido hijo único. Bruna no merece cargar con esa responsabilidad cuando nosotros ya no estemos. Me quedé paralizada escuchando cómo mi propia madre hablaba de mí como si fuera una carga. Como si mi existencia fuera un error que había arruinado la perfección de su familia. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Esa noche hice mi plan. Tenía suficiente dinero ahorrado para el depósito de un apartamento pequeño. Tenía un trabajo que podía convertir en tiempo completo. Tenía una beca parcial para la universidad estatal. No necesitaba nada de ellos. Esperé hasta el domingo en la mañana cuando toda la familia estaba desayunando. Bruna estaba contando alguna historia sobre sus planes de estudiar en Europa el próximo año, planes que por supuesto mis padres estaban financiando completamente. Dejé que terminara de hablar. Luego me paré y puse mis llaves de la casa sobre la mesa. Mamá, papá, oficialmente tienen solo una hija ahora. Van a conseguir exactamente lo que siempre quisieron. Ya no tienen que preocuparse por la problemática. Mi madre me miró sin entender. Mi padre frunció el ceño. Bruna por primera vez en años se quedó callada. Me voy de esta casa hoy. No voy a volver para las fiestas, no voy a llamar, no voy a mandar tarjetas de cumpleaños. Desde hoy soy oficialmente huérfana. Ustedes pueden seguir fingiendo que siempre tuvieron solo una hija. Tomé las 2 maletas que había preparado la noche anterior y caminé hacia la puerta. Mi madre finalmente reaccionó, no puedes irte así. Eres nuestra hija. La miré directamente a los ojos por primera vez en años, no. Soy la otra. Y la otra se va. Cerré la puerta y no miré atrás. Tenía 20 años, $400 en el bolsillo, y por primera vez en mi vida me sentí libre. No tenía idea de que 8 años después esa misma puerta se abriría nuevamente. Y que cuando eso pasara yo sería la única persona en el mundo que podría salvar a la familia que me había destruido. Los primeros meses fuera de casa fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más liberadores. Mi apartamento era diminuto, un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio que definitivamente no era el mejor de la ciudad. Tenía una cama individual, un escritorio que había comprado usado, y una cocina que consistía básicamente en una estufa de 2 hornillas y un refrigerador que hacía más ruido que un motor diésel. Pero era mío. Completamente mío. Convertí mi trabajo de medio tiempo en tiempo completo y conseguí un segundo empleo los fines de semana. Trabajaba en una oficina de contabilidad durante la semana y en una cafetería los sábados y domingos. Estaba agotada constantemente, pero por primera vez en mi vida nadie me comparaba con nadie. Nadie me decía que no era suficiente. Mis jefes me felicitaban cuando hacía bien mi trabajo y me corregían cuando me equivocaba. Era un concepto revolucionario para mí, retroalimentación basada en mis propios méritos. La universidad fue otro desafío completamente diferente. Con mi beca parcial y el dinero que ganaba trabajando podía costear las clases nocturnas. Estudié administración de empresas porque era práctico y porque secretamente siempre había querido entender los números que mis padres escondían cuando hablaban de dinero. Mis notas fueron mejorando cada semestre. Sin la presión constante de ser comparada con Bruna descubrí que en realidad era bastante inteligente.
Los primeros 2 años no tuve noticias de mi familia. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera a través de conocidos mutuos. Era exactamente lo que había pedido, pero a veces en las noches me preguntaba si realmente había desaparecido de sus vidas tan fácilmente. La respuesta llegó cuando me topé con la prima de mi madre en el supermercado. María me reconoció inmediatamente y su cara se iluminó. Me contó que mis padres le habían dicho que yo me había ido a estudiar a otra ciudad y que estaba muy ocupada con la universidad. Que Bruna había empezado estudios en diseño gráfico en una universidad privada carísima y que vivía en un apartamento precioso que mis padres le habían comprado. Según María, yo debería estar muy orgullosa de mi hermana menor. Sonreí y asentí. No valía la pena explicar la verdad. Había construido una versión de la historia que les permitía seguir siendo la familia perfecta y yo era solo un detalle menor que habían eliminado de la narrativa. Mi vida mejoró significativamente durante el 3er y 4.º año. Me gradué con honores, conseguí un trabajo mejor en una empresa de marketing digital, y me mudé a un apartamento de una habitación en un barrio decente. Incluso comencé a salir con alguien, David, un compañero de trabajo que era gentil, divertido, y que me trataba como si mis opiniones realmente importaran. La terapia también ayudó. Había comenzado a ir a sesiones grupales para personas con problemas familiares. Al principio me sentía fuera de lugar porque mis problemas no parecían tan graves como los de otros participantes. Pero la terapeuta me explicó que el abuso emocional no necesita ser dramático para ser dañino. Que crecer sintiéndote invisible es traumático independientemente de si tus padres te pegaban o no. Por primera vez en mi vida entendí que el problema nunca había sido conmigo. Que no era defectuosa o problemática o menos valiosa. Que mis padres simplemente habían decidido amar a una hija más que a la otra y habían construido toda una realidad alrededor de esa decisión. Fue liberador y devastador al mismo tiempo. Para mi cumpleaños 25 David me organizó una fiesta sorpresa pequeña con mis amigos del trabajo y algunos compañeros de la universidad. Nadie había hecho algo así por mí jamás. Mientras soplaba las velas pensé en lo lejos que había llegado desde esa chica de 20 años que había salido de su casa con 2 maletas y $400. La vida no era perfecta pero era mía. Tenía un apartamento bonito, un trabajo que me gustaba, una relación sana, y amigos que me valoraban. Había construido desde cero lo que nunca había tenido en casa, una sensación de pertenencia. Pero lo que viene a continuación los va a dejar sin palabras. La llamada llegó un martes por la noche a las 11:15. Yo estaba viendo una serie con David cuando sonó mi teléfono. El número era desconocido pero algo en mi estómago se revolvió cuando vi el código de área. Era de mi ciudad natal. Dudé si contestar pero la curiosidad pudo más que la cautela. La voz del otro lado me heló la sangre. Hola, soy yo. Es Bruna. No había escuchado su voz en 8 años pero la reconocí inmediatamente. Sonaba diferente. Más delgada, más frágil. Había algo quebrado en su tono que nunca había estado ahí antes. Necesito hablar contigo. Por favor, no cuelgues. David me miró preocupado desde el sofá. Le hice un gesto para que bajara el volumen de la televisión. ¿Cómo conseguiste mi número, Bruna? Contraté a un investigador privado. Necesitaba encontrarte. Necesito tu ayuda. El mundo se detuvo por un momento. La hermana perfecta que había tenido todo servido en bandeja de plata necesitaba la ayuda de la problemática. La ironía era tan espesa que podía cortarla con un cuchillo. ¿Mi ayuda? ¿Para qué exactamente? Su voz se quebró completamente. Todo está destruido. Todo. Papá y mamá van a perder la casa. Yo lo arruiné todo. Eres la única persona que puede ayudarnos ahora. Las preguntas se agolparon en mi cabeza pero la más importante salió primero. ¿Por qué habría de ayudar a la familia que me desechó como basura? Porque tengo información que necesitas escuchar. Porque no conoces toda la verdad sobre lo que pasó después de que te fuiste. ¿Y por qué? Porque creo que tengo algo que siempre quisiste tener. ¿Qué cosa? Justicia. Esa palabra flotó en el aire como una promesa peligrosa. David se acercó y puso su mano en mi hombro. Podía sentir mi pulso acelerado.
Explícate, Bruna. No puedo hacerlo por teléfono. Necesito verte en persona. Hay documentos que tienes que ver, cosas que tienes que escuchar. Si después de eso decides no ayudarnos, lo entenderé. Pero tienes que saber la verdad completa. ¿Qué verdad? La verdad sobre por qué siempre fui la favorita. La verdad sobre el dinero de la familia. Y la verdad sobre lo que realmente pasó con tu fondo universitario. Mi fondo universitario. Mis padres siempre dijeron que no podían pagarme la universidad. Que esperaban que consiguiera una beca. Pero yo nunca había tenido un fondo universitario. ¿Oh sí? ¿De qué estás hablando? Ven a casa este fin de semana. Te lo explico todo. Y después tú decides si quieres que toda esta familia se vaya al infierno o si quieres ser la heroína de una historia que nunca debería haber existido. Bruna me dio una dirección que no reconocí. No era la casa familiar. Le pregunté dónde estaba viviendo ahora, pero evadió la pregunta. Solo repitió la dirección y me pidió que llegara el sábado a las 2 de la tarde. Cuando colgué me quedé sentada en silencio durante varios minutos. David esperó pacientemente a que procesara lo que acababa de pasar. ¿Vas a ir?, me preguntó finalmente. La respuesta lógica era no. Había construido una vida nueva y próspera sin ellos. No les debía nada. Habían tomado su decisión hace 8 años y yo había tomado la mía. Pero había algo en la voz de Bruna que no podía ignorar. No era la voz de la hermana perfecta y consentida que recordaba. Era la voz de alguien desesperado. Alguien que había perdido todo y no tenía más opciones. Y esa palabra. Justicia. ¿Qué tipo de justicia podría ofrecerme la persona que había sido beneficiaria de toda la injusticia de mi infancia? Sí, le dije a David. Voy a ir. Pero esta vez voy a ser yo quien tenga el control de la situación. El viernes por la noche empaqué una bolsa pequeña. Esta vez no eran 2 maletas con toda mi vida dentro. Esta vez era una mujer de 28 años exitosa, independiente, y emocionalmente sana que regresaba a enfrentar su pasado en sus propios términos. No tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir haría que todo lo que había vivido hasta ese momento pareciera solo el primer capítulo de una historia mucho más compleja y dolorosa. La llamada que recibí a las 3 de la mañana esa noche me heló la sangre. Era Bruna otra vez, pero esta vez estaba llorando. No vengas a la dirección que te di. Ven directamente al Hospital General. Algo terrible ha pasado. Y creo que tú eres la única persona que puede arreglarlo ahora. Llegué al hospital a las 5 de la mañana. El viaje de 3 horas manejando en la madrugada me había dado tiempo para prepararme mentalmente para cualquier cosa, pero cuando vi a Bruna en la sala de espera casi no la reconocí. La hermana perfecta había desaparecido. En su lugar había una mujer demacrada, con ojeras profundas, ropa arrugada que claramente había usado por varios días, y el cabello rubio que antes era su orgullo ahora opaco y descuidado. Cuando me vio se levantó tambaleándose y pude ver que había perdido mucho peso. Gracias por venir, me dijo con una voz ronca. No sabía si ibas a hacerlo. Me senté frente a ella manteniendo distancia física y emocional. ¿Qué pasó, Bruna? ¿Por qué estamos en un hospital? Es papá. Tuvo un infarto anoche. Está en cuidados intensivos. Los médicos dicen que necesita una cirugía de emergencia, pero no tenemos seguro médico. Lo perdimos hace 6 meses. No tenemos dinero para pagar la cirugía. La información me golpeó como una bofetada. Mi padre, el hombre que siempre había presumido de tener todo bajo control, no tenía seguro médico ni dinero para una emergencia. Pero había algo más en la expresión de Bruna que me decía que esto era solo la punta del iceberg. Explícame todo. Desde el principio. ¿Qué pasó después de que me fui? Bruna se derrumbó. Literalmente. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. Cuando finalmente logró controlarse, me contó una historia que nunca hubiera imaginado. Después de que te fuiste, papá y mamá duplicaron sus esfuerzos en hacer mi vida perfecta. Me compraron el apartamento que te mencioné, un carro nuevo, me pagaron la universidad privada, viajes por Europa, ropa de diseñador.
todo lo que quisiera. Pero había una condición que yo no conocía completamente. ¿Qué condición? Tenía que ser perfecta. No podía cometer ni un solo error. No podía fallar en nada. La presión era insoportable. Comencé a tomar pastillas para la ansiedad. Después pastillas para dormir. Después pastillas para todo. Al graduarme ya tenía un problema serio de adicción. ¿Cómo se enteraron tus padres? Durante 2 años mantuve la fachada. Conseguí un trabajo en una agencia de publicidad, pero las drogas eran caras y mi salario no alcanzaba. Comencé a pedirles dinero prestado a papá y mamá para supuestas emergencias. Reparaciones del apartamento, problemas con el carro, gastos médicos falsos. ¿Cuánto dinero? Bruna me miró directamente a los ojos por primera vez. $150,000 en 3 años. La cifra me dejó sin respiración. Era más dinero del que yo había ganado en toda mi vida laboral. Pero eso no era todo. Cuando ya no podía pedirles más dinero sin levantar sospechas, comencé a tomar dinero de la empresa. Les decía a mis padres que me habían dado aumentos y bonos, pero en realidad estaba malversando fondos. Bruna había estado robando de su empresa. La hermana perfecta era una adicta que había estado financiando su problema con dinero robado. ¿Te descubrieron? Hace 8 meses. La auditoría anual reveló que faltaban $200,000. Me despidieron inmediatamente y me dijeron que tenía 2 semanas para devolver el dinero o presentarían cargos criminales. ¿Y qué hicieron tus padres cuando se enteraron? Papá vendió todo lo que pudo para juntar el dinero y salvarme de ir a la cárcel. Vendió su carro, las joyas de mamá, liquidó sus fondos de pensión, pidió préstamos contra la casa, vendió las acciones que tenía guardadas para su retiro. Todo para pagarle a la empresa y evitar que yo fuera procesada. Mi cerebro procesaba la información lentamente. Los padres que nunca habían tenido dinero para ayudarme con nada habían encontrado $200,000 para salvar a Bruna de las consecuencias de sus actos. ¿Y ahora? Ahora no tenemos nada. Papá está trabajando medio tiempo a los 66 años para pagar el alquiler de un apartamento pequeño. Mamá tuvo que conseguir trabajo en un supermercado. Perdimos la casa, perdimos todo. Y cuando papá se enteró del alcance completo de lo que había hecho para salvarme, el estrés le causó el infarto. ¿Por qué me llamas ahora? Bruna me miró con desesperación. Porque tú eres la única persona que conocemos que tiene dinero suficiente para pagar esta cirugía. Porque eres la única que puede salvarlo. La ironía era tan espesa que podía cortarla con un cuchillo. La familia que me había tratado como basura ahora necesitaba que la basura lo salvara. ¿Cuánto cuesta la cirugía? $45,000. Sé que es mucho dinero, pero tú tienes un buen trabajo, tienes ahorros. Podrías conseguir un préstamo médico. Por favor, es nuestro padre. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Después de años de negligencia emocional, después de tratarme como un fantasma, después de gastar fortunas en Bruna mientras yo luchaba por cada centavo. Ahora querían que yo pagara para salvar la vida del hombre que había orquestado todo. Pero había algo más en la expresión de Bruna. Algo que no había visto antes, reconocimiento. Por primera vez en nuestras vidas ella me estaba viendo como la hermana exitosa, la que había construido algo desde cero, la que tenía el poder de tomar decisiones importantes. Y entonces les dije algo que jamás esperaron escuchar. Me paré y caminé hacia la ventana del hospital. Bruna me siguió con la mirada, esperando mi respuesta. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Bruna? Durante años pensé que ustedes me habían quitado todo. Pero resulta que me hicieron el favor más grande de sus vidas. ¿Qué quieres decir? Al tratarme como basura me obligaron a construir mi propia fortaleza. Al negarme apoyo financiero me enseñaron a ser independiente. Al hacerme sentir invisible me dieron la motivación para demostrar mi valor. Ustedes me crearon sin darse cuenta. Bruna me miró confundida. Voy a pagar la cirugía de papá, le dije. Voy a salvar su vida. Los ojos de Bruna se iluminaron con alivio, pero yo no había terminado. Pero hay una condición. Una sola condición no negociable. ¿Qué condición?
cuando papá se recupere, van a organizar una reunión familiar. Van a invitar a todos, tía Joana, tío Roberto, los primos, los abuelos que queden vivos, todos. Van a decir que quieren celebrar que papá está bien y que yo regresé a casa. Bruna me miró confundida. ¿Y qué va a pasar en esa reunión? Yo voy a hablar. Voy a contarle a toda la familia exactamente cómo fue mi infancia en esta casa. Voy a explicar cada cumpleaños olvidado, cada comparación humillante, cada vez que me hicieron sentir invisible. Voy a contar la historia completa de por qué me fui de casa a los 20 años. ¿Y nosotros? Ustedes van a estar ahí sentados, en silencio, escuchando mientras toda la familia se entera de quiénes son realmente. No van a interrumpir, no van a defenderse, no van a dar excusas. Van a dejar que yo cuente mi versión de los hechos por primera vez en mi vida. ¿Por qué necesitas hacer eso? Porque durante 28 años toda la familia ha escuchado solo su versión de la historia. Que Bruna era perfecta y yo era problemática. Que yo me fui porque era rebelde. Que ustedes fueron padres maravillosos que hicieron todo bien. Es hora de que escuchen la verdad. Bruna palideció, eso sería humillante. Exactamente. Tan humillante como fue para mí crecer sintiéndome invisible en mi propia casa. La diferencia es que ustedes lo van a experimentar una sola vez. Yo lo viví durante 20 años. ¿Y después de esa reunión? Después ustedes deciden si quieren tratar de tener algún tipo de relación conmigo, sabiendo que toda la familia conoce la verdad. O si prefieren seguir fingiendo que solo tuvieron una hija. Pero ya no van a poder controlar la narrativa. Bruna se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente preguntó, ¿y si papá y mamá no aceptan la condición? Entonces papá muere. Y ustedes van a tener que vivir el resto de sus vidas sabiendo que su orgullo valía más que su vida. Era brutal pero necesario. Durante décadas ellos habían tenido todo el poder en la relación. Ahora yo lo tenía y no iba a desperdiciarlo. Está bien, susurró Bruna. Acepto la condición. Hablaré con mamá. Fui a la ventanilla de pagos del hospital y arreglé el pago completo de la cirugía de emergencia de mi padre. $45,000 cargados a mi tarjeta de crédito y mis ahorros. El dinero que había planeado usar como enganche para comprar mi primera casa. Cuando papá salió de cirugía 3 días después, mi madre estaba esperándome en la sala de espera. Se veía envejecida, frágil, y por primera vez en mi vida parecía genuinamente arrepentida. «¿Pagaste la cirugía?», me dijo con lágrimas en los ojos. Sí. Y ahora vamos a tener una conversación muy larga sobre por qué fue necesario que yo lo hiciera. Durante las siguientes 2 horas mi madre admitió cosas que nunca pensé que escucharía. Admitió que siempre había preferido a Bruna. Admitió que me habían hecho sentir invisible deliberadamente. Admitió que habían gastado 10 veces más dinero en Bruna que en mí a lo largo de los años. Y admitió que cuando dijo que solo tenía una hija, sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me odiabas tanto? No te odiaba, respondió entre lágrimas. Pero Bruna era más fácil de amar. Era más parecida a mí. Tú eras independiente desde pequeña, desafiante, cuestionabas todo. Bruna me necesitaba más y eso me hacía sentir como una buena madre. Así que me castigaste por ser fuerte. Sí. Y fue el error más grande de mi vida. Cuando papá despertó completamente 2 días después, repetimos la misma conversación. Él fue menos emocional pero más directo en sus admisiones. Reconoció que había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando creó la dinámica familiar. Que había preferido tener una hija dependiente que una hija independiente. Le dije que había salvado su vida para que pudiera vivir con el conocimiento completo de las consecuencias de sus decisiones. Que ahora entendía que la hija a la que había desechado era la única lo suficientemente exitosa y estable para salvarlo cuando lo necesitó. Mi padre me miró directamente a los ojos. Eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Siempre lo fuiste. Por eso te temíamos. 6 meses después, mis padres habían organizado la reunión familiar. Invitaron a toda la familia extendida con el pretexto de celebrar la recuperación de papá y mi regreso a casa.
Cuando llegué a la casa de mi tía Joana donde se hizo la reunión, había más de 20 personas. Tíos, primos, abuelos, todos esperando una celebración normal. Mi madre me presentó como nuestra hija que regresó después de tantos años estudiando fuera. Después de la cena, cuando todos estaban relajados, me paré y pedí atención. Quiero agradecerles por venir a esta reunión. Pero hay algo que necesito decirles. Algo que mi familia nunca les ha contado sobre por qué realmente me fui de casa hace 8 años. Vi cómo mi madre y mi padre se tensaron. Bruna me miró con una mezcla de respeto y terror. Durante los siguientes 30 minutos conté toda la historia. Cada cumpleaños olvidado, cada comparación humillante, cada vez que me trataron como si fuera invisible. Expliqué cómo me robaron mis ahorros para comprarle un vestido a Bruna. Cómo me hicieron esperar 3 horas con un brazo roto. Cómo escuché a mi madre decir que solo tenía una hija. La familia escuchó en silencio absoluto. Algunos lloraron. Otros miraron a mis padres con horror. Mi tía Joana se acercó a mí después y me pidió perdón por no haber sabido lo que estaba pasando. Mis padres no dijeron una palabra durante toda mi presentación. Al final, cuando terminé, mi padre se paró y dijo simplemente, todo lo que dijo es verdad. Fuimos padres terribles con ella y excelentes padres con Bruna. Y cuando más nos necesitó, ella nos salvó la vida. Fue humillante para ellos pero liberador para mí. Por primera vez en mi vida, toda la familia conocía la verdad completa. Bruna entró a rehabilitación y está limpia desde hace 4 meses. Hemos comenzado a construir una relación de hermanas reales por primera vez en nuestras vidas. Ella me agradeció por salvar a papá pero también por obligar a la familia a enfrentar la verdad. David y yo nos casamos en una ceremonia pequeña. Mis padres fueron invitados pero se sentaron en la última fila y no participaron en ninguna de las tradiciones familiares. Fue simbólico, están en mi vida, pero en mis términos. Con el dinero que gasté en la cirugía tuve que retrasar la compra de mi casa, pero conseguí un préstamo mejor 6 meses después y terminé comprando una casa aún más bonita. La justicia poética más grande de todas es que ahora tengo exactamente lo que siempre quise, respeto, reconocimiento, y el poder de decidir quién merece estar en mi vida y bajo qué condiciones. Mis padres obtuvieron una segunda oportunidad de vida, literal y figurativamente. Y esa segunda oportunidad les costó enfrentar la verdad sobre el daño que habían causado. No hay reconciliación completa, pero hay honestidad. Y a veces eso es más valioso que el amor. A veces la vida te da la oportunidad perfecta de demostrar quién eres realmente. Yo demostré que era lo suficientemente grande para salvar la vida de las personas que me habían lastimado. Pero también lo suficientemente fuerte para hacerlo en mis propios términos. Gracias por leer mi historia. Si hay alguien más por ahí sintiéndose invisible en su propia familia, recuerden, ustedes tienen más poder del que creen. A veces solo necesitan la oportunidad correcta para demostrarlo. Y si quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse a Ecos de Historia y activar las notificaciones. Cada semana compartimos nuevas historias de personas reales que enfrentaron situaciones difíciles y encontraron su manera de salir adelante. Sus experiencias podrían ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar.